A nuestro grupo le tocó las Antillas o también conocidas como Islas del Caribe. La primera nivelación lingüística. En el siglo XVI se inició el proceso de criollización en las Antillas. El 49% de andaluces eran comerciantes y esto permitió reconocer el primer acriollamiento del español en América. El lenguaje utilizado por los comerciantes se convirtió en una norma debido a que gran número de habitantes usaban dicho lenguaje y también se vio como un lenguaje de prestigio. Conviven con modos de hablar tanto del centro y el norte peninsular. En este caso, la convivencia de normas es un continuo trasvase de usuarios de una a otra, y este proceso puede ser relativamente lento gracias a que intervienen diversos factores. En este caso, una de las normas que se impuso fue la del ceseo, que es una norma antillano-andaluza. Es importante tener en cuenta que el andalucismo es la base del español antillano. La dialectología hispanoamericana se inició en las Antillas, esto gracias a que el primer estudio científico sobre el español se realizó en Puerto Rico. El español antillano actual, después de 5 siglos de adaptaciones, adopciones, reajustes e influencias, presenta características dialectales que nos permiten describirlo como una modalidad caribeña insular. Esta es hablada tanto en Cuba, República Dominicana y Puerto Rico. Vamos con la parte fonética. En este caso tenemos la caracterización del vocalismo. El español antillano mantiene el sistema fonológico vocálico de 5 unidades: I, E, A, O, U. Son fonéticamente normales con la vialización de las velares, tanto O, U. Frente a las no labializadas tenemos la A, E, I. Las vocales antillanas son fonológicamente orales y tienen la variación propia de cada región. En este caso se manifiesta la inestabilidad de las vocales átonas y esta a su vez se clasifica en la retiración de vacilaciones. En este caso el ejemplo es del defunto, que vendría a ser difunto. También tenemos la diptongación en vocales, en yato, como es pasjar, vendría a ser pasear. Otra de sus clasificaciones es la supresión de diptongos en numerales, como 20 vendría a ser 20. Y por último tenemos las formas verbales, apretas, que vendría a ser aprietas. Los rasgos fonéticos, aquí tenemos el desdoblamiento fonológico. En el Caribe se tiene muy en cuenta el nivel sociocultural. Es importante también conocer que las vocales permiten el timbre de las vocales nos permiten interpretar adecuadamente las variaciones en determinados contextos. Pues en Cuba no se pronuncia de la misma forma las vocales que en Puerto Rico. También se suprime la S al final. Esto pasa principalmente en Puerto Rico. En este caso, un ejemplo de ello podría ser que ellos, el plural vendría a ser niños, pero ellos no lo dicen así. Ellos suprimen la S y solo dicen niño. En la persona verbal sucede lo mismo. En este caso, nosotros vendríamos a decir bienes y en Puerto Rico se suprime la S y en su mayoría dicen viene. Tenemos también el alargamiento vocálico. En Cuba el rasgo fonético es esporádico y es propio del habla popular. En República Dominicana el rasgo es vocálico y es más sobresaliente. Por último, en Puerto Rico el alargamiento vocálico es compensatorio. Esto se explica a la oposición de pares mínimos, como es el ejemplo de busque, buque. Por otro lado, tenemos la geografía lingüística actual en las Antillas. En el año 2001 se presentó el primer atlas hispanoamericano que se realizó en 4 puntos del Caribe, que son Cuba, Puerto Rico y República Dominicana. Y esta era para ver el estado y función del español. Continuamos con los sujetos pronominales y tendencia del orden SVO. En este caso, el uso de sujetos pronominales se da por la influencia inglesa. Es por eso que se debe tomar en cuenta el factor expresividad y también el orden sujeto, verbo y objeto. Esto porque hay mucha abundancia de lo que es el uso del yo. Por ejemplo, yo venir, yo como sujeto pronominal más el verbo en infinitivo. También la redundancia del tú con adición de ese al final. Por ejemplo, ¿qué tú dice? Tú como sujeto pronominal más dice, donde en este verbo se elimina o se suprime la S.
Vosotros se utiliza en el español de América, pero en el español antillano se reemplaza por ustedes. Por ejemplo, ustedes necesitan una piscina donde estas niñas bañarse. Los clíticos, aquí el leísmo se utilizaba en las cartas administrativas para expresar cortesía y amabilidad. Por ejemplo, le saluda. También el uso de le como complemento indirecto. Esto es común en las oraciones. Por ejemplo, le dije a los estudiantes. Diminutivo. Puerto Rico, el uso de ito, ita, por ejemplo, manito. En cambio, en Cuba y en República Dominicana se usa ico o ica. Esto en palabras donde al final la última sílaba empieza con T. Por ejemplo, cartica. Luego tenemos formas verbales. Perífrasis verbal, en este caso voy a más el verbo en infinitivo. Luego también tenemos estar más el gerundio. En este caso está saliendo, está en tiempo presente y estará presentándose en tiempo futuro. También el uso tan frecuente del pasado o pretérito simple perfecto salió en vez de ha salido. Otros fenómenos, por ejemplo, omitir preposiciones como de, a, en antes del que. Por ejemplo, me di cuenta que aquí se omite la preposición de antes de que. Componentes del léxico antillano. El patrimonial. Aquí se dan nuevas acepciones para nuevos seres y también cosas nuevas. Por ejemplo, cachete, mejilla, coco, tazo, coscorrón. Léxico indígena, indigenismos panhispánicos antillanos. Esto se da por el contacto entre arahuacos y los caribes. Cacique para el jefe de una tribu indígena, caimán para un reptil y caoba para un tipo de árbol. Junto a ellas aparecen los indigenismos generales en las Antillas, por ejemplo, aguacate, chocolate, que son del nahual, y ají del taíno. Léxico africano. Aquí es la retirada irreversible del afronegrismo. En este caso, se podría decir que con las investigaciones, este tipo de mestizaje se ha perdido y ha llegado a su etapa final. Luego tenemos las expresiones más populares en las Antillas. Esto se apoya en el diccionario de americanismos de la RAE, en el vocabulario de Puerto Rico y también en un informante cubano. De acuerdo a esto, en Cuba, la fiana, la mona, quiere decir la policía. República Dominicana, estar en la olla quiere decir estar quebrado. Y Puerto Rico, macuquero, persona astuta. Todas estas expresiones, vocablos, son tan propios de cada uno de estos países. La nasalización vocálica es un fenómeno lingüístico que está presente en diferentes idiomas y también en el español. En las Antillas como Puerto Rico y República Dominicana se observa una nasalización generalizada de todas las vocales en palabras nasales. Sin embargo, en estas regiones el nasal implosivo, presente en algunas variantes del español, tiende a desaparecer y es importante tener en cuenta que estas características fonéticas pueden variar en diferentes dialectos y regiones hispanohablantes. Tenemos el claro ejemplo de San Juan pronunciarse como Sanján, como nasalización en las vocales. También tenemos la desaparición nasal en implosivo en Puerto Rico y República Dominicana en la palabra pelo y pelón. Vamos a la caracterización general del consonantismo. En la Antilla constan de 18 fonemas y presentan variaciones en la pronunciación debido a factores sociales, geográficos e históricos. Los fonemas oclusivos siguen las tendencias generales del español, con excepciones algunas variantes de Cuba. Por otro lado, los fonemas vibrantes también siguen las tendencias generales, pero pueden presentar diferencias en las civilizaciones cubanas. Los fonemas fricativos en el africado particular en las Antillas, como la fricativa labiodental sorda en lugar del fonema F, y las aspiraciones de la S en el español dominicano. También tenemos lo que es el yeísmo, que es la pronunciación de los fonemas L, E, L, I, Y como un único sonido, que es común en las Antillas. Es importante tener en cuenta que es características fonéticas y fonológicas que pueden variar en diferentes regiones de los dialectos de Antilla. También tenemos en lo que es los consonantes postnucleares, las variaciones como Puerto Rico se produce la rotación donde la R final de la sílaba se reemplaza por la L. También tenemos la República Dominicana, se da el fenómeno del labicismo, en el cual la R final de la sílaba se reemplaza por una I.
y en ciertas regiones de Cuba se observa la velorización nasal. En M y N se pronuncian con el dorso de la lengua en contacto con el velo paladental. Además se pueden encontrar elisiones vulgares, algunos sonidos de las variedades informales del español. Es importante tener en cuenta que las características fonéticas y fonológicas pueden variar de diferentes dialectos y regiones del español, como tenemos en las siguientes también en la elisión vulgar doctor y doctor. Y los ejemplos de cada uno de ellos, como tenemos amor y amol en Puerto Rico. En República Dominicana tenemos la tarde y se pronuncia taide, y en Cuba ejemplo de pan y pan, pan. Por último tenemos género, el número y los posesivos dentro de lo que es la nasalización vocálica, que igual a otras variantes, el español puede haber vacilaciones en cuanto al género, al nombre que determinan en E o en consonantes que no existen una regla fija. Y pueden haber variaciones según la preferencia del hablante o en la influencia de los factores geográficos y semánticos. Además, en el antillano se observa peculiaridades como en los plurales que puedan terminar ses, donde se pierde la S al final del número. Y en cuanto a los posesivos, se puede utilizar tanto formas posesivas analíticas como no analíticas, y es común encontrar el uso del posesivo antepuesto. Es importante tomar en cuenta que esas características gramaticales pueden variar en diferentes regiones y dialectos, como ya se había conocido.